Hace 3 años morí durante 8 minutos en el Hospital General de la Ciudad de México, y lo que vi del otro lado cambió completamente mi vida y me obligó a compartir contigo una advertencia que puede salvar tu alma eterna. Si piensas que esto es solo otra historia más, te aseguro que a los 5 minutos de este relato estarás completamente impactado, y a los 15 minutos entenderás por qué Jesús me envió de regreso con un mensaje que el mundo necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. Mi nombre es Roberto Hernández, tengo 54 años y durante 20 años fui maestro de secundaria en la colonia Doctores, aquí en el corazón de la Ciudad de México. Era un hombre común y corriente, con una esposa hermosa llamada Carmen, 2 hijos adolescentes, Miguel y Sofía, y una rutina que se había vuelto mecánica: levantarme a las 6 de la mañana, tomar mi café con pan dulce, caminar 15 minutos hasta la escuela Francisco I. Madero, donde enseñaba matemáticas a muchachos de entre 12 y 15 años. Mi vida era predecible, segura y honestamente un poco aburrida. Nunca fui particularmente religioso, ¿sabes? Iba a misa los domingos por tradición, más que por convicción, y aunque respetaba la fe, no tenía una relación personal profunda con Dios. Eso cambió para siempre el martes 15 de marzo de 2022. Cuando mi mundo se desplomó en cuestión de segundos y me enfrenté cara a cara con una realidad que ni mi mente más imaginativa habría podido concebir. Ese día comenzó como cualquier otro. Recuerdo perfectamente el olor a quesadillas que se filtraba desde el puesto de Doña María en la esquina de mi casa, el ruido familiar del tráfico matutino, el saludo rutinario del señor que vendía periódicos en el metro Doctores. Llegué a la escuela a las 7:30, revisé mis clases del día, saludé a mis colegas en la sala de maestros, y me preparé para otra jornada más enseñando ecuaciones de segundo grado a adolescentes que parecían más interesados en sus teléfonos que en las matemáticas. La tercera hora, alrededor de las 11 de la mañana, estaba explicando un problema de álgebra al grupo de segundo B cuando escuchamos los primeros gritos. Al principio pensé que era una pelea entre estudiantes, algo relativamente común en cualquier secundaria pública de la ciudad. Pero los gritos se intensificaron, se volvieron más desesperados, más aterrorizados. Dejé el marcador sobre el escritorio y me dirigí hacia la puerta del aula para investigar qué estaba pasando. Y si esta historia ya te está impactando, déjame decirte que lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la vida, la muerte y lo que realmente significa existir en este mundo. A los 10 minutos de este relato te voy a revelar exactamente lo que me mostró Jesús sobre el futuro de la humanidad. Y te aseguro que no vas a poder dormir tranquilo después de escucharlo. Cuando abrí la puerta de mi salón, el pasillo estaba en completo caos. Estudiantes corrían en todas direcciones, algunos llorando, otros gritando nombres de amigos y hermanos. La directora, la maestra Guadalupe, trataba de mantener el orden mientras hablaba desesperadamente por su radio con las autoridades. Fue entonces cuando vi al muchacho. Tendría unos 16 años, complexión delgada, con la mirada perdida de alguien que había perdido completamente el control de sus acciones. En sus manos tenía una pistola que después supe había robado de la casa de su tío, un policía jubilado. No era un estudiante de nuestra escuela. Había llegado buscando venganza contra algunos chavos que, según él, lo habían humillado en redes sociales, lo habían convertido en meme, habían destruido su reputación y su autoestima hasta el punto de empujarlo a esta locura desesperada. La violencia digital se había materializado en violencia física, y nosotros estábamos pagando las consecuencias. Mi primer instinto fue proteger a mis estudiantes. Cerré rápidamente la puerta del salón y les grité que se tiraran al suelo, que se escondieran debajo de los pupitres, pero sabía que eso no sería suficiente. La puerta era de madera delgada, las ventanas daban directamente al patio donde el muchacho se movía erráticamente. Necesitaba hacer algo más, algo que pudiera detener esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante y a la vez más fatal de mi vida. Salí del aula, cerré la puerta detrás de mí y caminé lentamente hacia el muchacho. Recuerdo cada detalle de esos momentos, el eco de mis pasos en el pasillo vacío, el olor a miedo que parecía impregnar el aire, el temblor en mis manos que traté de disimular para parecer calmado y confiable. «Oye, chamaco», le dije con la voz más tranquila que pude reunir. «¿Qué onda? ¿En qué te puedo ayudar?» Era la misma voz que usaba cuando algún estudiante llegaba alterado a clases, cuando necesitaban a alguien que los escuchara sin juzgarlos. Pero esta situación era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera enfrentado en mis 20 años de maestro. El muchacho se volteó hacia mí, y por primera vez pude ver sus ojos de cerca. No eran los ojos de un asesino frío y calculador.
Eran los ojos de un niño perdido, lleno de dolor, confundido, desesperado porque alguien entendiera su sufrimiento. En ese momento supe que no era un monstruo, sino una víctima más de un mundo que había perdido la capacidad de conectar genuinamente con los jóvenes. «Nadie me ayuda, maestro», me dijo con la voz quebrada, apuntándome con el arma temblorosa. «Todos se burlan, todos me odian. Ya no aguanto más». Y yo sabía exactamente de qué hablaba. Había visto demasiados casos de bullying cibernético, demasiados muchachos destruidos por la crueldad anónima de las redes sociales, demasiadas familias destrozadas por una tecnología que prometía conectarnos, pero que en realidad nos había vuelto más crueles y desconectados que nunca. Y precisamente sobre esto, sobre lo que la tecnología le está haciendo a nuestros hijos y a nuestra sociedad, es de lo que Jesús me habló durante mi experiencia del otro lado. A los 20 minutos de este relato te voy a contar exactamente qué me reveló sobre el futuro digital de la humanidad y por qué cada minuto que pasas en redes sociales puede estar alejándote de la salvación eterna. Seguí acercándome lentamente al muchacho, hablándole con la voz más calmada posible, tratando de establecer esa conexión humana que tanto necesitaba. «Mira, mijo, yo también fui joven, también me sentí solo y incomprendido. Sé que duele, sé que sientes que el mundo entero está contra ti. Pero esto no es la solución. Todavía hay esperanza. Todavía hay gente que te puede ayudar». Por un momento pareció que mis palabras estaban llegando a él. Bajó ligeramente el arma. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y pude ver al niño asustado que se escondía detrás de toda esa rabia y desesperación. Pensé que lo había logrado, que había conseguido conectar con él, que podría convencerlo de entregar el arma y buscar ayuda profesional. Pero entonces sonó una sirena de patrulla a lo lejos, y el pánico regresó a sus ojos. «¡Me van a encarcelar! ¡Mi vida se acabó!», gritó. Y antes de que pudiera decir otra palabra, antes de que pudiera asegurarle que podríamos encontrar una solución juntos, escuché el disparo. El impacto fue como un golpe gigantesco en el pecho que me lanzó hacia atrás. No sentí dolor al principio, solo una extraña sensación de vacío, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de mi cuerpo. Caí al suelo y vi mi sangre expandiéndose lentamente sobre el piso de mosaico gris de la escuela. Podía escuchar gritos a la distancia, pasos corriendo, más sirenas acercándose, pero todo sonaba cada vez más lejano, como si estuviera hundiéndome en agua profunda. Recuerdo haber pensado en Carmen, en mis hijos, en todas las cosas que no les había dicho, en todos los momentos que no habíamos compartido. Sentí una tristeza profunda, no por mi muerte, sino por dejarlos sin despedirme, sin explicarles cuánto los amaba, sin prepararlos para lo que venía. Y luego todo se volvió negro. Pero ese no fue el final de mi historia. De hecho, fue apenas el comienzo de la experiencia más extraordinaria, aterrorizante y transformadora que cualquier ser humano puede vivir. Lo siguiente que recuerdo es estar flotando por encima de mi propio cuerpo. Era la sensación más extraña e indescriptible que puedas imaginar. Podía verme a mí mismo tirado en el piso de la escuela, rodeado por paramédicos que trabajaban desesperadamente para salvarme. Podía ver mi rostro pálido, mis ojos cerrados, la sangre que seguía manchando mi camisa azul claro que Carmen me había regalado para mi cumpleaños. Podía escuchar todo lo que decían los paramédicos. «Perdimos el pulso. No respira. Preparen el desfibrilador. Vamos, Roberto, quédate con nosotros». Pero yo no podía responder, no podía moverme, no podía hacer nada para tranquilizarlos y decirles que estaba bien, que podía verlos perfectamente desde arriba. Era consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor, pero al mismo tiempo me sentía completamente desconectado de mi cuerpo físico. Era como si fuera un observador invisible de mi propia muerte, testigo de los esfuerzos desesperados por revivirme, mientras experimentaba una libertad y una lucidez que nunca había sentido en vida. Y si piensas que esto es impactante, espera a escuchar lo que pasó cuando los paramédicos declararon mi muerte clínica. A los 25 minutos de este relato te voy a contar exactamente cómo es el momento de la transición, cómo se siente dejar este mundo y entrar a una realidad completamente diferente, y por qué esa experiencia me convenció de que todo lo que creíamos sobre la vida y la muerte está completamente equivocado. Después de 8 minutos de intentos fallidos de reanimación, escuché al paramédico más experimentado decir: «Son las 12:47 p.m., hora de muerte declarada». Y en ese momento exacto algo extraordinario comenzó a suceder. La realidad que me rodeaba empezó a cambiar de una manera que no tiene comparación con nada que hayas experimentado o imaginado. Primero, noté que ya no estaba flotando sobre mi cuerpo en el piso de la escuela. Me encontraba en lo que solo puedo describir como un túnel, pero no un túnel ordinario. Era como si estuviera hecho de luz líquida.
con paredes que parecían estar vivas, pulsando con colores que no existen en nuestro mundo. Azules que eran más azules que cualquier cielo, dorados que brillaban con una calidez que penetraba hasta el alma, violetas que vibraban con una energía que podía sentir en cada fibra de mi ser. Me movía a través de este túnel a una velocidad increíble, pero sin sensación de viento o resistencia. Era como si la velocidad misma fuera diferente allí, como si las leyes de la física que conocemos fueran solo una versión limitada de algo mucho más grande y complejo. Durante el viaje comencé a escuchar música, pero no música como la conocemos aquí en la Tierra. Era una armonía perfecta que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Notas que se combinaban de maneras que mi mente humana nunca había concebido, pero que mi alma reconocía instantáneamente como la música del universo mismo, la melodía de la creación. Y dentro de esa música podía escuchar voces, miles, millones de voces cantando al unísono, pero cada una manteniendo su individualidad perfecta. Al final del túnel había una luz que era imposiblemente brillante, pero que no lastimaba los ojos. Era una luz que no solo iluminaba, sino que amaba, que sanaba, que conocía cada secreto de mi corazón y me aceptaba completamente a pesar de todas mis fallas y pecados. Conforme me acercaba a esa luz, comencé a distinguir una figura. Al principio era solo una silueta, pero gradualmente se fue definiendo hasta que pude ver claramente quién era. Era Jesús. No el Jesús rubio y de ojos azules de las pinturas europeas, sino un hombre de Medio Oriente, con piel morena, cabello oscuro y ondulado, y los ojos más compasivos y penetrantes que jamás había visto. Sus manos mostraban las cicatrices de la crucifixión, pero no eran marcas de dolor, sino de triunfo, de amor sacrificial, de victoria sobre la muerte misma. «Roberto», me dijo, y su voz era como el eco de todas las voces amorosas que había escuchado en mi vida multiplicado por infinito. «Hijo mío, has llegado a casa». Y en ese momento toda la paz, todo el amor, toda la comprensión del universo se derramó sobre mí como una cascada de luz pura. No necesitaba preguntarle quién era o dónde estaba. Lo sabía con una certeza que trascendía cualquier duda. Estaba en la presencia del Creador del universo, del Salvador de la humanidad, del Hijo de Dios que había muerto por mis pecados y había resucitado para darme vida eterna. «Señor», logré decir, aunque no estoy seguro de si hablé con palabras o directamente con pensamientos. «¿Estoy muerto?». Su sonrisa fue como el amanecer después de la noche más oscura. «Tu cuerpo ha dejado de funcionar temporalmente, sí, pero tú, Roberto, tú eres eterno, tú nunca morirás». Y entonces comenzó a mostrarme cosas que cambiarían para siempre mi comprensión de la vida, la muerte, el propósito humano y el futuro de nuestro mundo. Si has llegado hasta aquí en esta historia, si algo en tu corazón te está diciendo que esto no es solo una fantasía o una alucinación, entonces estás listo para escuchar las revelaciones más importantes que cualquier ser humano puede recibir. A los 30 minutos de este relato te voy a contar exactamente qué me mostró Jesús sobre lo que está pasando en el mundo espiritual invisible que nos rodea. ¿Por qué los ataques contra la fe están intensificándose como nunca antes? ¿Y cuál es la única manera de proteger tu alma de las fuerzas oscuras que están trabajando día y noche para destruir tu relación con Dios? Jesús extendió su mano hacia mí, y cuando la tomé, inmediatamente me llenó una comprensión perfecta de mi propia vida, de cada decisión que había tomado, de cada momento de bondad y cada momento de egoísmo, de cada oportunidad perdida y cada acto de amor. Pero no era un juicio cruel o condenatorio. Era como si estuviera viendo mi vida a través de los ojos de un padre perfectamente amoroso, que entiende exactamente por qué hice lo que hice, y me ama incondicionalmente a pesar de mis fallas. «Ven», me dijo, «quiero mostrarte algo que necesitas entender antes de regresar». Y súbitamente estábamos en un lugar que solo puedo describir como una biblioteca infinita, con estantes que se extendían hasta perderse de vista, llenos de libros que brillaban con luz propia. «Estos son los registros de toda la creación», me explicó. «Cada vida, cada decisión, cada momento está aquí». Tomó uno de los libros y lo abrió. Inmediatamente apareció ante nosotros como una película tridimensional la historia completa de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el presente. Pero no era solo información visual, sino que podía sentir las emociones, las motivaciones, el dolor y la alegría de cada persona que aparecía en la visión. «Roberto, mi hijo», me dijo Jesús, mientras observábamos siglos de historia humana desarrollarse ante nosotros. «Quiero que entiendas algo fundamental. La batalla entre el bien y el mal, entre mi reino y el reino de las tinieblas, no es solo una metáfora.
Es una guerra real que se está librando en este momento en dimensiones que la humanidad apenas puede percibir. Me mostró entonces algo que me llenó de horror y comprensión al mismo tiempo. Pude ver seres espirituales oscuros, demonios reales, trabajando incansablemente para influir en las decisiones humanas, para alejar a las personas de Dios, para crear división, odio, desesperanza y autodestrucción. Y lo más aterrador de todo era ver cómo usaban la tecnología como su herramienta principal. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial, me explicó Jesús, fueron creados con potencial para unir y bendecir a la humanidad. Pero las fuerzas del mal han pervertido estas herramientas para crear adicción, comparación, envidia, ira, y para alejar a mis hijos de la oración, de la comunión familiar, de la conexión real entre ellos. Vi entonces imágenes específicas del futuro que me helaron la sangre. Vi a niños de apenas 5 o 6 años completamente absorbidos por pantallas, incapaces de tener conversaciones reales con sus padres. Vi a familias enteras sentadas en la misma mesa, cada una perdida en su propio mundo digital, sin hacer contacto visual, sin compartir sus vidas reales. Pero lo más perturbador fue ver cómo la inteligencia artificial comenzaría a reemplazar no solo trabajos, sino relaciones humanas fundamentales. Vi a personas prefiriendo conversar con robots que con otros seres humanos porque las máquinas les decían exactamente lo que querían escuchar, sin desafiarlos a crecer, sin confrontarlos con verdades incómodas. Roberto, me dijo Jesús con una tristeza profunda en su voz, están perdiendo su humanidad. Están olvidando que fueron creados para amar, para servir, para conectar sus almas con la mía y entre ellos. La tecnología los está convirtiendo en máquinas, y las máquinas no tienen alma. Me mostró entonces visiones del futuro cercano que todavía me despiertan en las noches con sudor frío. Vi cómo los gobiernos usarían la tecnología para controlar cada aspecto de la vida humana, monitoreando cada conversación, cada movimiento, cada pensamiento expresado digitalmente. Vi cómo se perseguiría a los cristianos verdaderos, cómo se censurarían los mensajes del Evangelio, cómo se reescribiría la historia para eliminar cualquier referencia a Dios. Pero también vi algo aún más aterrador. Vi cómo muchas iglesias se comprometerían con el mundo, cómo cambiarían el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable para una sociedad secular, cómo pastores enteros negarían verdades fundamentales de la fe para mantener su popularidad y sus ingresos. La apostasía está viniendo, me advirtió Jesús. Muchos que se llaman a sí mismos mis seguidores me abandonarán cuando la presión social se vuelva demasiado intensa. Pero los que permanezcan fieles, los que guarden mi palabra sin comprometer, esos serán mi luz en la oscuridad que se aproxima. Y si estás escuchando esto y sientes un estremecimiento en tu corazón, si algo dentro de ti está reconociendo la verdad de estas palabras, entonces Dios te está hablando directamente a través de esta experiencia que estoy compartiendo contigo. No es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que hayas llegado hasta este punto del relato. Jesús me llevó entonces a otro lugar. Un jardín más hermoso que cualquier cosa que exista en la tierra. Las flores tenían colores que no tienen nombre. Los árboles daban frutos que brillaban como joyas. Y el aire mismo estaba lleno de vida y amor puro. Este es el jardín donde caminé con Adán y Eva, me dijo. Este es el paraíso que preparé para todos mis hijos. Caminamos por senderos de lo que parecía oro líquido, junto a ríos de agua cristalina que cantaban melodías perfectas mientras fluían, y entonces vimos a otras personas, seres humanos que habían muerto y ahora vivían en este lugar perfecto. Reconocí a algunos. Mi abuelo Patricio, que había muerto cuando yo tenía 12 años. Mi maestra de primaria, la señorita Teresa, que había influido tanto en mi vida. Incluso niños que habían muerto muy jóvenes y que ahora jugaban con una alegría pura e infinita. Roberto, me dijo mi abuelo cuando nos acercamos a él, qué gozo verte aquí, pero sé que no puedes quedarte todavía. Tienes trabajo que hacer en la tierra. Y era verdad. Aunque cada fibra de mi ser quería permanecer en ese lugar perfecto, sabía que no era mi momento final. Jesús me guió hasta un punto elevado desde donde podíamos ver toda la creación extenderse hasta el infinito. Quiero que veas la diferencia entre mi reino y el mundo que dejaste, me dijo. Y pude ver ambos simultáneamente, el cielo, lleno de amor, paz, armonía perfecta, y la tierra, llena de conflicto, dolor, confusión, pero también llena de potencial para la redención. Cada alma humana es preciosa para mí, me explicó Jesús. Cada persona que ves sufriendo en la tierra es alguien por quien morí en la cruz, pero muchos no saben que pueden elegir mi reino sobre el reino de las tinieblas.
Muchos piensan que esta vida es todo lo que hay, que no hay esperanza más allá de lo que pueden ver y tocar. Me mostró entonces algo que me partió el corazón. Pude ver las oraciones de millones de personas subiendo como incienso hacia el cielo. Oraciones de madres preocupadas por sus hijos perdidos en drogas o violencia. Oraciones de padres que trabajaban 3 empleos para mantener a sus familias. Oraciones de jóvenes que se sentían perdidos y sin propósito. Oraciones de ancianos que se sentían olvidados y solos. Cada oración es escuchada, me aseguró Jesús. Cada lágrima es contada. Cada momento de sufrimiento tiene un propósito en mi plan perfecto. Pero muchos de mis hijos han perdido la esperanza porque no pueden ver más allá del velo que separa este mundo del eterno. Fue entonces cuando me dio la misión más importante de mi vida. Roberto, voy a enviarte de regreso. Tu tiempo en la tierra no ha terminado. Quiero que compartas lo que has visto aquí. Quiero que les digas a las personas que el cielo es real, que yo soy real, que hay vida después de la muerte, y que cada decisión que toman en la tierra tiene consecuencias eternas. Pero Señor, le dije, ¿quién me va a creer? La gente va a pensar que estoy loco, que fue solo una alucinación por falta de oxígeno. Su sonrisa fue llena de comprensión. Los que tienen oídos para oír, oirán. Los que tienen corazones abiertos para recibir, recibirán. No es tu trabajo convencer a todos, Roberto. Tu trabajo es sembrar las semillas. Yo me encargo del crecimiento. Me dio entonces 3 mensajes específicos que debía compartir con el mundo, 3 advertencias urgentes que podrían salvar almas de la condenación eterna, si has llegado hasta aquí. Si tu corazón está latiendo fuerte y sientes que Dios te está hablando, entonces estás listo para recibir estas revelaciones que pueden cambiar tu destino eterno. El primer mensaje fue sobre la importancia de la oración auténtica. Diles que la oración no es solo pedir cosas, me dijo Jesús. La oración verdadera es comunión conmigo. Es abrir su corazón completamente, confesar sus pecados, agradecer por mis bendiciones e interceder por otros. Muchos de mis hijos han perdido el poder de la oración, porque la han convertido en una lista de deseos en lugar de una conversación íntima con su Padre Celestial. Me mostró cómo la oración genuina crea un escudo espiritual alrededor de la persona, protegiéndola de los ataques demoníacos, llenándola de paz sobrenatural y conectándola directamente con el poder del cielo. Sin oración constante, me advirtió, mis hijos son vulnerables a todas las estrategias del enemigo. El segundo mensaje fue sobre la lectura de las Escrituras. La Biblia no es solo un libro histórico, me explicó. Es mi palabra viva, es alimento para el alma, es la espada del Espíritu que puede cortar a través de cualquier engaño. Pero muchos de mis hijos han abandonado la lectura de mi palabra porque prefieren el entretenimiento fácil de las pantallas. Me mostró cómo cada vez que alguien lee la Biblia con corazón sincero, ángeles de Dios rodean a esa persona, iluminando su entendimiento, fortaleciendo su fe y equipándola para resistir las tentaciones del mundo. Sin mi palabra, me dijo, mis hijos caminan en oscuridad, tomando decisiones basadas en emociones y opiniones humanas en lugar de verdad eterna. El tercer mensaje fue el más urgente y perturbador, sobre la importancia de compartir el Evangelio mientras todavía hay tiempo. Roberto, el tiempo se está acabando, me dijo Jesús con una seriedad que me estremeció hasta el alma. Los eventos finales de la historia humana se están acelerando. Guerras, desastres naturales, persecución religiosa, colapso económico, todo está convergiendo hacia mi segunda venida. Cada día que pasa sin que mis hijos compartan el Evangelio es otro día que almas preciosas se pierden eternamente. No hay segunda oportunidad después de la muerte, no hay purgatorio. Hay solo cielo o infierno, salvación o condenación, vida eterna conmigo o separación eterna de mi presencia. Me mostró entonces algo que nunca podré olvidar, el infierno real. No era una metáfora o un símbolo, era un lugar literal de tormento eterno, donde las almas que habían rechazado a Cristo sufrían en una oscuridad total, llena de remordimiento infinito por las oportunidades perdidas de salvación. El dolor no era solo físico, sino emocional y espiritual, una agonía de separación de todo lo bueno, lo verdadero y lo hermoso. No creé el infierno para los seres humanos, me explicó Jesús con lágrimas en sus ojos. Lo creé para Satanás y sus demonios. Pero cuando las personas eligen rechazar mi sacrificio, cuando prefieren su pecado más que mi salvación, están eligiendo voluntariamente ir allí. Y después de mostrarme estas realidades eternas, después de llenarme con más amor y comprensión de los que había experimentado en toda mi vida terrenal, Jesús me preparó para el regreso. Es hora de que regreses, Roberto. Tu familia te necesita,
El mundo necesita tu testimonio, y yo tengo trabajo específico para ti en los años que te quedan en la tierra. Pero Señor, no quiero irme, le dije. Este lugar es perfecto, no hay dolor aquí, no hay preocupaciones, no hay muerte. ¿Por qué tengo que regresar a un mundo tan lleno de sufrimiento? Su respuesta cambió para siempre mi perspectiva sobre el propósito de la vida. El sufrimiento en la tierra no es castigo, Roberto. Es oportunidad. Oportunidad de crecer, de confiar en mí, de desarrollar compasión, de ayudar a otros, de mostrar mi amor en situaciones difíciles. Los que nunca sufren nunca desarrollan la profundidad de carácter necesaria para gobernar conmigo en la eternidad. Me explicó que cada prueba en la vida es como un entrenamiento para la eternidad, que cada momento de fe en medio de la dificultad es como una inversión en tesoros celestiales, que cada acto de amor sacrificial refleja su propio corazón y nos prepara para la gloria que está por venir. Además, me dijo con una sonrisa que contenía toda la ternura del universo: tu tiempo aquí llegará pronto. La vida terrenal es apenas un suspiro comparada con la eternidad. Pero las almas que puedas influir para mi reino durante tu tiempo restante, esas serán parte de tu corona de gozo cuando regreses aquí permanentemente. Y entonces, tan súbitamente como había llegado al cielo, me encontré de regreso en mi cuerpo. El dolor fue instantáneo e intenso. Podía sentir la bala en mi pecho, la dificultad para respirar, el frío de la sala de emergencias del Hospital General. Pero también podía sentir algo más, una presencia, una paz, una certeza absoluta de que todo lo que había experimentado había sido completamente real. Abrí los ojos y vi el rostro asombrado del Dr. Martínez, el cardiólogo que había estado trabajando para revivirme. ¡Dios mío!, exclamó. «Ha regresado. Roberto, ¿me puedes escuchar?». Traté de hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Solo pude asentir ligeramente. Las siguientes horas fueron una mezcla confusa de procedimientos médicos, visitas de mi familia y el intento desesperado de procesar lo que había experimentado. Carmen llegó con los ojos hinchados de tanto llorar, seguida por Miguel y Sofía, que se veían perdidos y asustados. Cuando finalmente pudieron quitarme el tubo y pude hablar, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: «Vi a Jesús, estuve en el cielo». Carmen pensó que era delirio por los medicamentos. Los doctores lo atribuyeron a alucinaciones por falta de oxígeno. Pero yo sabía con cada fibra de mi ser que había estado más lúcido y consciente durante esos 8 minutos de muerte clínica que en cualquier otro momento de mi vida. La recuperación física tomó meses. La bala había dañado seriamente mi corazón y pulmón derecho. Tuve que someterte a múltiples cirugías, semanas de terapia respiratoria y meses de rehabilitación cardíaca. Pero la transformación espiritual fue instantánea y permanente. Durante las largas noches en el hospital, cuando el dolor era insoportable y el sueño se escapaba, yo oraba con una intensidad que nunca había experimentado antes. No eran oraciones pidiendo sanidad o alivio del dolor. Eran conversaciones profundas con el Dios que había conocido cara a cara. Diálogos íntimos con el Jesús que me había amado tan perfectamente en el cielo. Y fue durante una de esas noches de oración cuando recibí la confirmación más poderosa de que mi experiencia había sido real. Jesús se me apareció nuevamente, no tan vívidamente como en el cielo, pero lo suficientemente claro como para no dejar lugar a dudas. «Roberto», me dijo, «es hora de que comiences tu verdadero ministerio. Todo lo que viviste antes, incluyendo el tiroteo y tu muerte, fue preparación para este momento. Ahora debes cumplir la promesa que me hiciste en el cielo. Y si has llegado hasta este punto de mi testimonio, si tu corazón está siendo movido por el Espíritu Santo mientras escuchas estas palabras, entonces tú también eres parte del plan de Dios para estos últimos tiempos. No es casualidad que estés escuchando esta historia hoy. Cuando salí del hospital, 3 meses después del tiroteo, era una persona completamente diferente. Mis prioridades habían cambiado radicalmente. Ya no me preocupaba por el dinero, por la seguridad laboral, por las opiniones de otros. Mi única obsesión era cumplir la misión que Jesús me había encomendado, advertir a la humanidad sobre las realidades eternas y la urgencia de prepararse para su segunda venida. Renuncié a mi trabajo como maestro, para shock de Carmen y mis hijos, y comencé a viajar por toda la República Mexicana compartiendo mi testimonio.
desde iglesias pequeñas en poblados rurales hasta auditorios llenos en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana. Miles de personas han escuchado este mensaje y los resultados han sido sobrenaturales. He visto adictos liberados instantáneamente después de escuchar sobre el amor de Cristo que experimenté en el cielo. He visto matrimonios al borde del divorcio reconciliarse cuando entienden que la eternidad es real y que sus decisiones aquí afectan su destino eterno. He visto jóvenes abandonar pandillas y drogas después de comprender que hay un propósito divino para sus vidas, pero también he enfrentado oposición feroz. Pastores de iglesias grandes me han prohibido hablar porque mi mensaje es demasiado intenso y puede asustar a los nuevos convertidos. Algunos líderes religiosos me han acusado de ser un falso profeta, de inventar mi experiencia para ganar dinero o fama. Y déjame decirte algo que puede sorprenderte. No he ganado ni un peso con este testimonio. Todo el dinero que recibo de las conferencias lo uso para viajar a más lugares y compartir el mensaje. Carmen ha tenido que regresar a trabajar como enfermera para sostener a nuestra familia, y vivimos más humildemente que cuando yo era maestro. Pero las riquezas que he ganado son eternas. Cada alma que se entrega a Cristo después de escuchar mi testimonio, cada persona que comienza a orar seriamente después de entender la realidad del cielo, cada joven que abandona una vida de pecado después de comprender que la eternidad es real, esas son mis verdaderas recompensas. Y ahora, después de 3 años de ministerio, después de haber compartido este mensaje con más de 100,000 personas en persona y muchas más a través de videos como este, siento una urgencia aún mayor. Las señales que Jesús me mostró en el cielo se están cumpliendo con una velocidad alarmante. La tecnología está controlando las mentes de nuestros niños de manera que nunca habíamos visto. Las familias están más desconectadas que nunca. La iglesia está siendo infiltrada por doctrinas falsas que niegan verdades fundamentales de la fe. Los gobiernos están implementando sistemas de control que harán imposible comprar o vender sin comprometer nuestras convicciones cristianas. Pero lo más preocupante es que la mayoría de las personas, incluso muchos cristianos, están viviendo como si esta vida fuera todo lo que hay, como si no hubiera consecuencias eternas para sus decisiones diarias. Y es precisamente por eso que estoy compartiendo contigo hoy este mensaje tan personal y transformador. Porque si murieras hoy, en este momento, ¿estás completamente seguro de dónde pasarías la eternidad? No me digas que eres buena persona. En el cielo aprendí que no hay personas suficientemente buenas para merecer el paraíso. Todos hemos pecado. Todos hemos fallado al estándar perfecto de Dios. La única manera de llegar al cielo es a través de la sangre de Jesucristo, que pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. No me digas que Dios es demasiado amoroso para mandar a alguien al infierno. Vi con mis propios ojos que Dios respeta completamente el libre albedrío humano. Si una persona elige rechazar a Cristo durante toda su vida, Dios honra esa decisión, por dolorosa que sea para su corazón de padre. No me digas que tienes tiempo para decidir después. Vi en el cielo que los tiempos finales se están acelerando, que cada día que pasa sin Cristo es un día más cerca de la condenación eterna. No sabes si tendrás mañana, no sabes si tendrás otra oportunidad como esta. Si hay algo que resonando en tu corazón mientras escuchas estas palabras, si sientes una convicción del Espíritu Santo, si una voz suave te está diciendo que necesitas tomar una decisión hoy, entonces no ignores esa voz. Es Dios mismo hablándote a través de mi testimonio. La oración de salvación es sencilla, pero debe salir de un corazón genuinamente arrepentido. Si quieres entregar tu vida a Cristo ahora mismo, si quieres asegurar tu lugar en el cielo, entonces ora conmigo. Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido perdón por todas mis faltas y te invito a ser el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a vivir para ti de ahora en adelante. En tu nombre oro, amén. Si hiciste esa oración de corazón, acabas de tomar la decisión más importante de tu vida. Acabas de asegurar tu destino eterno en el paraíso que yo vi y experimenté durante mi muerte clínica. Pero tu nueva vida en Cristo apenas comienza. Ahora necesitas comenzar a leer la Biblia diariamente, a orar constantemente, a buscar una iglesia que predique la palabra de Dios sin compromisos y a compartir tu fe con otros. Y quiero que hagas algo más. Comparte este video con al menos 5 personas que necesiten escuchar este mensaje. Tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, cualquiera que Dios ponga en tu corazón. Recuerda que cada alma es preciosa para Jesús y que tu obediencia en compartir puede ser el instrumento que Dios use para salvar a alguien más de la condenación eterna. Déjame un comentario contándome si tomaste la decisión de seguir a Cristo hoy. Cuéntame qué parte de este testimonio más te impactó.
Y si tienes preguntas sobre la vida cristiana, escríbeme. Aunque recibo miles de mensajes, trato de responder a todos porque sé que cada persona que me escribe es alguien por quien Cristo murió. Dale like a este video si te bendijo, compártelo con otros que necesitan escucharlo y suscríbete al canal porque estaré subiendo más contenido sobre las revelaciones que recibí durante mi experiencia en el cielo. Pero más importante que todo eso, no dejes pasar otro día sin tomar en serio tu relación con Dios. Ora como si tu vida eterna dependiera de ello, porque así es. Lee la Biblia como si fuera el manual de instrucciones para la eternidad, porque así es. Vive cada día como si fuera el último, porque podría serlo. El tiempo se está acabando, hermano, hermana. Los eventos finales están en marcha. Jesús viene pronto y cuando venga ya no habrá más oportunidades de salvación. Los que estén listos irán con Él al cielo que yo experimenté. Los que no estén preparados enfrentarán la eternidad que nunca quisiera que nadie experimentara. La decisión es tuya. El momento es ahora. Tu eternidad comienza hoy. Que Dios te bendiga, que Cristo te salve y que el Espíritu Santo te guíe hacia toda verdad. Nos veremos en el cielo, donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni muerte, sino solo gozo perfecto en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta la próxima, y recuerda, eres amado, eres valioso y Jesús tiene un plan perfecto para tu vida y tu eternidad.